¿Realmente hubo una izquierda en Bolivia? Porque cuando hablamos de izquierda-derecha se pone ese debate y fue embanderado por el movimiento al socialismo. Bueno, yo coincido con lo que acaba de ser dicho a grandes rasgos. Efectivamente, el movimiento al socialismo tuvo inicialmente algunas tendencias indianistas o de otro tipo, pero después estas fueron excluidas del gobierno, fueron excluidas del movimiento y se prescindió de ellas. Lo que hay hoy en día en Bolivia, como en Venezuela, como en Nicaragua, no es ni izquierda ni de derecha, son simplemente gobiernos dedicados al saqueo del erario público, dedicados a robar todo lo que pueden, en muchos casos a trabajar junto con el narcotráfico. Si obviamente en el Chapare la coca que se produce está destinada exclusivamente al narcotráfico, bueno, son los proveedores del narcotráfico. Eso es lo que ocurre en el Chapare, y en Venezuela estamos viendo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, es develando los vínculos con el narcotráfico que tiene el gobierno de Maduro. Entonces aquí realmente ideología, convicción, mística, una idea de izquierda ya no queda absolutamente nada. Lo que queda es simplemente el afán de aprovecharse de estar en el gobierno a costa de lo que sea, al precio que sea, y lo vemos en Bolivia, ¿no es cierto? Lo vemos en el caso de la JAM, el más reciente, pero podríamos pasarnos todo el programa hablando de los casos de corrupción que han habido en este gobierno, el saqueo y misericordia del erario público y el hecho de que no se ha beneficiado en nada a las clases populares, ¿no es cierto? Porque ayer yo discutía por Twitter con un ciudadano que dice que nuestras conquistas sociales, ¿cuáles conquistas sociales ha tenido el movimiento socialismo? Absolutamente ninguna, y las que pudieron intentar hacer ya han retrocedido porque el precio del dinero, la crisis económica que ellos mismos han generado es tan grande que cualquier conquista que hubiera habido ya se ha volatilizado por este tema. Entonces, en resumidas cuentas, que el péndulo está cambiando, que ellos van a dejar de ser gobierno en Bolivia y en otro país de América Latina, sí, pero que eran de izquierda o son de izquierda, eso absolutamente creo que se ajusta a la verdad. A propósito de ello, evidentemente los diferentes gobiernos de turno en la región, don Luis Eduardo Siles, responden sin duda alguna a alineamientos políticos ideológicos, megaestructuras, podríamos decir, en un caso China y Rusia y en otro obviamente los Estados Unidos. En ese sentido, usted como político de raza, si vale el término, que ha sido 3 veces diputado, ¿cómo percibe este péndulo que se había mencionado en cierto momento de las denominadas izquierdas y derechas en la región? Bueno, creo que primero habría que distinguir los diferentes matices, ¿no es cierto? Una cosa es la izquierda que representa el señor Boric en Chile y otra, igual que el presidente que acaba de ser elegido en Uruguay, por ejemplo. Porque tienen enormes diferencias a sí mismo, ¿no? Por supuesto, es una izquierda, digamos, bastante democrática, respetuosa de las leyes, que critica lo que ocurre en Venezuela, que hace una política económica sensata y que no intoxica a su pueblo con una retórica envenenada y de odio y de división, a diferencia de lo que hace en el otro extremo Chávez, Ortega o los gobiernos del MAS en Bolivia. Y Petro, digamos, en Colombia está yendo hacia eso, lamentablemente. Por otro lado, en el norte está México, que también es un gobierno parecido a los de Chávez y Venezuela, pero aún no se ha consolidado con esa identidad. Entonces, bueno, son diferentes matices, pero lo que está claro es de que hay en el mundo entero una resurgencia de la derecha, incluso de la extrema derecha. Y esto es lógico, ¿no es cierto? Los seres humanos somos así, es decir, cuando hay una cosa que no funciona y que frustra a los electores, bueno, quieren el otro extremo, ¿no es cierto? Y ese extremo es el péndulo que existe a nivel mundial. Hay muchas cosas que eran inconcebibles hace algunos años, ¿no es cierto? Como la política que hay en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos, en contra de los extranjeros, en misma Europa, estos brotes xenofóbicos, etcétera. Son temas de la extrema derecha, censurables, en mi opinión, pero que están resurgiendo como reacción al hecho de que el otro esquema pues no funciona. Cuando vemos lo que ocurre en Cuba, por ejemplo, el faro, el símbolo de lo que tenía que ser la izquierda, es un desastre absoluto, pero en un 100%, no en un 99%. Esta gente está sin luz,
hace una semana, y generalmente antes estaban con luz una vez al día, cada 2 semanas, ¿me entiende? No hay agua, no hay comida, no hay medicamentos, no hay libertad, no hay nada. Bueno, entonces la reacción lógica es ir hacia el otro lado, pero en Cuba no se puede, obviamente, porque tampoco hay libertad para votar. Entonces, bueno, en el Brasil también es un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Pasamos de Bolsonaro, al revés, de Bolsonaro que vuelva a Lula. Ahora probablemente también vuelva el péndulo hacia la derecha. En fin, esto es recurrente en América Latina y en el mundo, ¿no? Gracias por estar con nosotros aquí en el Homo Políticos. Antes de la pausa, Paola había lanzado una pregunta a don Luis Eduardo Siles para analizar precisamente este tema de complementación respecto a lo que pasa con la izquierda, la derecha, si son términos demasiado rebuscados, quizá ya en desuso, si hay bemoles, tonalidades, bueno, en fin. ¿Qué va a pasar con Bolivia de cara al balotaje, licenciado Siles? Bueno, si me permite, Pepe, un breve comentario de lo que ha sido dicho, especialmente por el profesor Álvarez, a quien yo respeto por a su persona, sus convicciones. Él es un hombre de izquierda, como lo discutíamos. Él sí es un hombre de izquierda. Esto dicho, estoy en absoluto desacuerdo con sus ideas y con sus visiones. Él dice que el capitalismo es un desastre, no sirve para nada, nos ha hecho retroceder, pero eso no corresponde a la realidad. Si nosotros analizamos la situación de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los indicadores, ingreso per cápita, educación, salud, infraestructura, esperanza de vida, etc., todo ha ido mejorando y la pobreza ha ido disminuyendo significativamente en el mundo. Y los países que preconizaban otra cosa, como los países del este, la Unión Soviética, etc., se fueron al bombo, ya no existen, ese sistema ya no existe. Solo exóticamente existe en Cuba y en Venezuela, estamos viendo, o en Corea del Norte, el resultado. En Bolivia lo propio, ¿no es cierto? Si comparamos a Bolivia desde el 52 a la fecha, todo ha ido para mejor. Estamos hablando que el capitalismo es bueno, en mi opinión. No estamos hablando del capitalismo salvaje, que es otra cosa. No estamos hablando del capitalismo de amigotes, es decir, que todos los contratos, los negocios son para mis amigos. No, estamos hablando de la libertad de mercado y de la libertad en general. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que se refiere a nuestra situación actual, bueno, como muchos, yo he quedado muy sorprendido por el resultado de las elecciones, ¿no? Y cuando veo la retórica, el estilo, la personalidad del capitán Lara y del mismo señor Rodrigo Paz, yo estoy muy desconcertado y preocupado, porque creo que ellos son simplemente una renovación del masismo, ¿no es cierto? ¿El caballo de Troya del masismo? Yo creo que sí, o como alguien decía en un video, el burro de Troya, en el caso del capitán Lara, ¿no es cierto? Realmente es gente que tiene un discurso agresivo, violento, que habla en términos soeces, innecesariamente. ¿Qué necesidad hay de imitar a Evo Morales, que hablaba de que Linera lo ve como si él fuera caca? El capitán Lara dice que los medios son esto sí que es decadencia, digamos, de la democracia, porque se puede hablar, compartir, confrontar ideas, no insultar al resto, ni estar tan eufórico, ni tan descontrolado. Yo creo francamente que ese binomio, por estas razones, y porque también cuando veo al señor Paz, que no sabe mucho ni su programa, ni sus propuestas, ¿no es cierto? Él ha estado más sorprendido que otros al ganar, entre comillas, la elección. Por esa razón yo creo que es un problema. En el caso de Tuto Quiroga, bueno, será un político antiguo que es siempre denostado en nuestro país. En política, cuanto más experiencia tiene, peor, ¿no? Y cuanto menos experiencia tiene, mejor. Y así nos va. Y queremos insistir. Es decir, tuvimos Evo Morales 20 años, ahora queremos al capitán Lara y al señor Paz. El señor Quiroga tiene un plan, tiene una propuesta, tiene una visión, tiene una convicción. Totalmente opuesta a la de otros, sí, pero tiene una convicción, un norte, cree en algo, cree en las virtudes de la inversión, del capitalismo, de la competencia, de la productividad y creatividad que se genera con el capitalismo, etc. Entonces, yo creo que ojalá que el pueblo boliviano no se equivoque, porque si va a elegir a Evo.2, bueno, vamos a estar en las mismas, solo que ahora ya no hay el gas ni los recursos que el, entre comillas, siniestro Sánchez de Lozada dejó al país, ¿no es cierto? Porque dejó 60.000 millones de dólares en gas que el gobierno del MAS dilapidó, se robó y se farreó.
dejó reservas en el Banco Central, dejó oro, dejó todo, ya no hay nada de eso. Entonces el gobierno que venga la va a tener sumamente difícil y los bolivianos la vamos a tener muy difícil si es que no asume una voluntad de agarrar el toro por las astas y dejar de mamarse entre sí, mamarnos nosotros mismos y hablar las cosas de frente y decir lo que hay es esto y lo que se puede hacer es esto y no hay más plata, etcétera, etcétera, un poco como lo ha hecho Milei en la Argentina, que ha sido absolutamente franco en relación al diagnóstico de la situación. China es un país gobernado por un gobierno totalitario, Sí, autoritario, estamos de comunista, acuerdo. violador de los derechos humanos. Pero en el tema de la economía, sí, es totalmente capitalista, pero en el tema político es comunista. En 30 segundos, su conclusión, por favor. Bueno, yo creo que el gobierno que venga, sea el uno o el otro, tiene que ser algo totalmente diferente de lo hecho hasta ahora en los últimos 20 años, que no ha resultado. El resultado está a la vista, es un desastre a todo nivel. Entonces, el gobierno que venga tiene que ser algo que sea diferente totalmente a lo hecho hasta ahora. Y espero que tenga la convicción, la decisión y el valor para enfrentarse a la complicación de hacer algo totalmente diferente. Pero en eso se juega el futuro de nuestro país. La situación económica e institucional es muy grave.